Ok, voy a iniciar la grabación y vamos a tener inconvenientes con los que van a utilizar la grabación porque quedó información pendiente. Ok, bien. Ok, en la parte de limitaciones, usted va a colocar ahí cuáles son esos elementos que han traído dificultad para que usted desarrolle su trabajo. Las limitaciones van más allá de mencionar que no hay internet. Ok, internet muy poco se utiliza en estos trabajos como limitante. ¿Por qué? Porque al estar todos aquí, ¿verdad? ¿Qué significa? Que hay la disponibilidad para lograr cursar, lograr aprobar el curso, por la cual todos debemos contar con internet. Bien, a partir de ahí entonces no utilizamos la conectividad como limitante. La otra, el tiempo. Solamente tenemos un mes, por la cual entonces la información que se pide es una información que usted sabe que debe superar, por la cual entonces no va a investigar 2 páginas, una página, porque estamos hablando de un trabajo final. 5 páginas, 6 páginas, estamos hablando de un trabajo final, por la cual entonces hay que hacer ese esfuerzo, hay que ir más allá. Y mi persona está anuente para atenderles esa información. Si usted quiere, pues que la lea, profesor, investigue este documento. ¿Qué tal? ¿Qué opina? Para ver entonces qué me recomienda, ¿verdad? Entonces, si estamos anuentes a eso, ¿verdad? Solamente entonces requiero que ustedes vayan un poquito más allá en lo que es la investigación. Entonces, limitaciones como tales, ok, que probablemente entonces la información sea poca en Panamá y que usted entonces se ha apoyado con fuentes internacionales, estudios de casos que sería lo mismo, ¿verdad? En otros países y que usted va entonces a tratar de correlacionar en base a lo que usted ha escuchado o lo que usted ha oído, ¿verdad? En la sociedad, en este caso, en su comunidad. Por la cual entonces usted va a correlacionar esa información que consiga en Costa Rica y usted lo va a mencionar ahí entonces en la parte de limitantes que se encontró esa dificultad. Vaga, poca información en lo que es el tema aquí en Panamá. Ok, en marco teórico relevante o eh, marco teórico como tal se refiere a contenido, se refiere a texto. ¿Qué significa? Que usted ahí va a copiar toda la información que usted investigó. Un marco teórico en una tesis de licenciatura, maestría, posgrado, etcétera, inicia de la siguiente manera. Usted debe ir de lo más simple a lo más complejo. ¿Qué significa? Que primero debemos iniciar por definir nuestro tema. Si hablamos de recursos hídricos, ¿qué deben hacer ustedes? Ustedes deben definir qué es un recurso hídrico para que el lector de su tesis, futura tesis, ¿verdad? En este caso, su trabajo final, lea y se pueda entonces, pueda estar claro en qué consiste su trabajo. Porque si habla de recursos hídricos, pero la persona está anuente a leer su documento, pero no sabe qué es un recurso hídrico, no va a entender su información. Por la cual entonces usted debe mencionar ahí, definir qué es un recurso hídrico. Usted quiere hablar de la contaminación de los ríos en Panamá, entonces usted va a definir qué es contaminación. Luego de eso, entonces, que definimos, hacemos definición de los conceptos, usted va a colocar, ¿verdad? Información internacional. Usted va a investigar qué es lo que está pasando con su tema a nivel mundial. Luego de eso, entonces, vamos cayendo. Ya sería entonces a nivel regional, información en Costa Rica, que hay en Costa Rica, que hay en los países latinoamericanos. Y por último, entonces, caemos en lo que es Panamá. Profesor, si no encontramos información tanto de Panamá y lo queremos entonces abarcar en Chiriquí, en este caso, como lo estoy pidiendo, también lo pueden hacer, ¿verdad? Caen entonces con hablar del tema y qué es lo que está pasando aquí en Panamá
en Chiriquí. ¿Preguntas? Es necesario todo eso. En la parte de marco teórico. En la parte de marco teórico. Aló. 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 Si me habla de la estructura, sí. La estructura es esa la que se tiene para el curso y es la que se debe utilizar. Si me habla del marco teórico relevante, es una estructura que les menciono para que tengan más información, para que puedan buscar, para que puedan tener más información. Y la idea, o sea, la idea cuando damos estos cursos no es tener estudiantes de calidad para el futuro. ¿Qué significa? Que ustedes van para una tesis y me gusta hacer mi trabajo, ¿verdad?, de forma competente, íntegra. No solamente en educación ambiental veo la parte de ecología, no solamente veo la parte de ambiente, veo la parte de ortografía, ¿verdad? ¿Por qué? Trato de que mis estudiantes sean de calidad. Así que entonces, ustedes van para una tesis. En una licenciatura, en una universidad pública, créanme que muy poco se trabaja esta parte a nivel de curso en el primer semestre. Y ejemplo de eso se lo digo yo porque estuvimos 4 años en una universidad pública y muy poco me hablaron de esta estructura hasta cuando fui a una maestría, lastimosamente. Cuando fui a una maestría, ahí fue que lastimosamente me di cuenta que perdí parte de mi licenciatura sin hacer trabajo de calidad. ¿Preguntas? Es que eso depende de la carrera que se obtenga, profesor, de la carrera que se esté estudiando, porque todo lo que usted está indicándonos lo tengo de costumbre porque me lo enseñaron en la universidad. Mi primera carrera fue secretariado ejecutivo administrativo y en la escuela nos enseñaron todo, todo, inclusive que el índice no va numerado. El índice inicia con una I minúscula. Claro. Y de allí todo lo demás. Sí, eso que menciona Marianela, ok, se establece iniciando con una I, 2 I, 3 I. Eso lo establece la norma APA, pero entonces, para suavizar un poco, ¿verdad? Y para que ustedes no se estresen, entonces, no, o sea, hay cosas que no voy a tocar, pero excelente, sería excelente entonces si el estudiante lo ha visto y lo utiliza en esta materia, en este trabajo. Pero sí, hay cosas como lo que dice Marianela, y eso yo lo tuve que hacer en la tesis de licenciatura. Pero es que si usted, perdón, profesor, es que si usted agarra un libro, va a leer un libro y lo mira desde el inicio, es así. Todos los libros la mayoría de los libros que se publican, que se tienen ese formato. Si somos observadores nos damos cuenta de que es así, debe ser así la regla. Sí, es que... Y es lo que exigen en las tesis. Sí, la norma, ok, la estructura que estamos utilizando es una referencia de la norma APA y es una referencia de la parte de metodología de la investigación. Entonces, pero la norma APA, ¿qué pasa? Que si tuviéramos en un posgrado, una maestría, ahí créeme que sí pediría toda la norma, que se respete toda la norma, pero solamente estoy utilizando elementos para que ustedes entonces vayan viendo y ya cuando le toque metodología de la investigación con su profesor, entonces ya ahonden en eso. Mientras tanto, entonces, solamente con los puntos que le estamos pidiendo. Entonces, ok, finalizamos. Una pregunta. Dígame. Entonces, ese marco teórico relevante es como resaltar el tema que estamos tratando dentro de todo el escrito, ¿verdad? No es una parte especial ni nada, sino es que como para hacer notar y ver de cuál es el tema que estamos tratando. Cada cierto tiempo digo que hay que retomar la palabra o el título de lo que estamos hablando para no perder el hilo. Es eso. Ok. Bien. El marco teórico vendría siendo toda la información que usted recopile de su tema. Y claro está, ¿qué pasa? Que el marco teórico es un punto fundamental porque el lector
el lector de su, perdón, el lector de su documento, él primero tiene que leer para poder entender entonces lo que va a encontrar en resultados en la parte del marco de la metodología utilizada, ¿verdad? Dentro de una tesis. Pero en este caso, para no utilizar contenido, yo le coloqué ahí, si ustedes ven, yo les coloqué marco teórico, porque es lo mismo. Se lo coloco para que vayamos familiarizándonos con estos términos. Cuando hablamos de contenido, en un trabajo de tesis, hablamos de marco teórico. Y como usted bien dice, sería entonces hablar, colocar toda la información que encuentre de mi tema, todo, copiar y pegar. A ese copiar y pegar solamente se les menciona, solamente lo voy a mencionar. También hay cosas que se hacen. Que el que está interesado entonces me escribe, el que está interesado me escribe, profesor, yo creo que me enseñe acerca de lo que usted menciona de citar. A ustedes no les voy a hablar de, no les voy a tocar el punto de citar para que no haya estrés en eso. Entonces, usted copia, ¿verdad? Y pega la información en este marco teórico. Pero cuando va entonces a bibliografía, ahí sí tiene que colocar el libro, me tiene que colocar el libro que utiliza, que está utilizando, donde extrajo la información. Vamos a seguir entonces con la información. Ok, conclusiones, recomendaciones y el punto último sería bibliografía, referencias bibliográficas utilizando normas APA, ¿verdad? El punto número 10 sería anexo. Ok, hay estudiantes que me preguntan qué colocamos en anexo. Recuerden que en anexo se colocan las tablas, las gráficas. Cuando usted investiga un mapa y en ese mapa está ubicado todas las hidroeléctricas, están ubicadas todas las hidroeléctricas en Chiriquí. Entonces, bueno, usted toma ese mapa, lo lleva en anexo y ahí usted le va a colocar la fuente, le coloca la fuente porque hay que respetar entonces, ¿verdad? Ese punto de dónde lo tomó. Una tabla, entonces usted toma una tabla, si toma una tabla de cualquier libro, entonces usted viene y la lleva a este punto que dice anexo. Encuentra una gráfica de comparación, de igual forma también se llevan en el punto de anexo. Ok, bien. ¿Qué va a investigar? ¿Qué va a investigar el grupo que tiene que hablar acerca de recursos hídricos? ¿Qué va a tocar el punto que tiene el grupo que tiene que hablar de recursos hídricos? Ustedes van a investigar acerca de cuántas cuencas hay en Panamá, cuántos ríos hay en Chiriquí. Me van a investigar, van a buscar información referente a ver cuántas hidroeléctricas están ya construidas en nuestros ríos, cuántas hidroeléctricas están en concesión y cuántas hidroeléctricas están en diseño. Eso nos va a traer una imagen, una idea de cómo están nuestros ríos en la actualidad. Usted va a ver que va a haber un mapa. Y profesor, dijo cuántas están construidas y cuántas están en diseño. Correcto, cuántas están construidas, cuántas en diseño, que no es específico, no estoy pidiendo que sean específicos en esto, pero sino que nos traigan un aproximado para que los compañeros vean que nuestros ríos prácticamente ya fueron vendidos. Ok, otra información que pueden buscar dentro de lo que es la realidad actual del recurso hídrico en Chiriquí es que nos mencionen qué ríos están contaminados, qué ríos, y ejemplo de eso, yo iba a un río. ¿Qué pasa? Que lastimosamente en vacaciones dijeron que ya no podíamos frecuentarlo porque está contaminado. Entonces ustedes pueden mencionar qué ríos, cuáles son esos ríos que están contaminados en Chiriquí y nos pueden mostrar alguna información de datos acerca de los análisis que se hicieron en esos ríos, ¿verdad? Como información agregada. El resto, lo que ustedes consigan, bienvenido sea. Ok, en la parte de fuentes alternas de energía, la parte de fuentes alternas de energía, ustedes nos van a investigar cuáles son esas fuentes alternas utilizadas en Panamá, en donde nos pueden conseguir un mapa para ver entonces en dónde están ubicados los parques, en este caso los parques energéticos de esas fuentes en Panamá. Otra información para ver entonces
cuál sería la capacidad energética producida por esa nueva energía producida en Panamá. Ok, la contaminación por plaguicidas y sus consecuencias en la población panameña, ustedes nos pueden buscar información de cuáles son esos contaminantes, cuáles son esos químicos contaminantes que están afectando la salud del panameño. 2, ustedes nos pueden mencionar cuáles son las consecuencias, ¿verdad?, de utilizar este tipo de productos. Nos pueden hablar acerca de qué productos estamos utilizando en Panamá y que a nivel internacional o mencionados por en este caso, el Instituto Internacional del Cáncer, que tienen relación con lo que es el cáncer, ¿verdad? Hay productos aquí en Panamá que estamos utilizando y que ya el Instituto Internacional del Cáncer menciona que hay una estrecha relación de ese químico con la producción de, en este caso, la generación de cáncer. Y ejemplo de eso, les menciono, es el glifosato. Lo están utilizando y mencionan que hay una relación directa con este tipo de contaminantes. Y no solamente ese, hay un sinfín de contaminantes. Hay varios, profesor. Chiquita Banana usa mucho y cómo ha dañado riñones a empleados. Cómo han muerto personas con riñones malos por los productos que usa Chiquita Banana. Exactamente. Entonces, hay productos que estamos utilizando aquí, los productores están utilizándolos, pero en este caso lo están introduciendo a Panamá en forma de contrabando, porque tienen una restricción, en este caso por el MIDA. Entonces, interesante son los temas que ustedes tienen, solamente es ver cuál es en este caso, hacia dónde quieren llevar la información y para sus compañeros. Ok, bien, el grupo de productos transgénicos y su incidencia en nuestro país. Hay productos, ya hay alimentos, hay en este caso mercancía, aceites, etcétera, que ya en Panamá se introdujo y que se están vendiendo. En otros países están pidiendo el etiquetado de ese producto y que sea el usuario, que sea el consumidor quien decida, ¿lo compro o no lo compro? ¿Qué pasa? Que aquí en Panamá, lastimosamente, los grupos económicos que tienen la facilidad para importar están trayendo ese aceite y que al final de cuentas entonces no tienen un etiquetado para saber si ese producto, si ese aceite proviene de soya transgénica. Por la cual entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que quiero que ustedes investiguen. Si ya aquí en Panamá ya hablamos acerca de trazabilidad con respecto a esos productos, que si hay etiquetado, si hay una ley de etiquetado ya en Panamá, quiero que me investiguen, ¿verdad? ¿Qué productos ya aquí en Panamá se está comercializando? En este caso, maíz. Hay un maíz, irónico de esto, hay un maíz que ya se vende y se siembra aquí en Panamá. Entonces, hay algo que está pasando con respecto a ese maíz, que mencionan que es para la avicultura, es para las aves, pero las aves al final son ¿para qué? Para comercializarlas. ¿Quién entonces es el que se consume ese maíz transgénico? Y que llega a nosotros por medio de lo que es la bioacumulación. Somos nosotros, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, existen leyes, pero las leyes muchas veces son frías, ¿verdad? Son frías y en este caso carecen a veces de una legitimidad para poder salvaguardar la vida del panameño. Ok, entonces... ¿Es el aceite de soya solamente, profesor? No, ok. En uno de los productores mayores es Argentina. Argentina comercializa aceite de soya. En ese caso, ¿qué pasa? Que hay que ver si ese aceite proviene de de soya transgénica o no, pero no nos podemos dar de cuenta porque los que importan al país no nos dan esa información. Solamente eso llega a manos de ellos, ¿verdad? Y ellos son los únicos que pueden decidir en sus casas de qué consumir y qué no. Lastimosamente, clase media y clase baja tenemos que consumir lo que nos están vendiendo en los supermercados y no sabemos cuál es su procedencia. Ok. Porque no hay ley para etiqueta, ok. Sí, correcto. Bien, para el trabajo de PowerPoint,
para el trabajo de PowerPoint, entonces cambia la estructura. La estructura es más sencilla. Entonces, ¿qué hacemos? La información para ese PowerPoint lo van a llevar a una página de presentación, van a colocar el índice en ese PowerPoint, introducción, contenido, ¿verdad? Conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y el anexo que sería extraer esa información de su documento de Word. Ok, para ese documento de PowerPoint dice así. Ok, ustedes deben completar, vale 40%. Aquí yo tengo que cambiar. Vale un 40%. Un 15% sería la sustentación. El 5% corresponde al PowerPoint. ¿Qué significa? Que todos en la última clase deben sustentar, ¿verdad? Se ve enérgica lo que es el curso, pero ustedes van a ver que sí pedimos, sí exigimos, pero al final de cuentas, ¿qué pasa? Que es por su bien. Al final de cuentas es por su bien y se saca adelante los cursos, ¿verdad? La mayor cantidad, el 90%, el 100% de los estudiantes, gracias a Dios, después entonces dan las gracias. Y eso es lo que queremos, pues que al final de ustedes entonces valoren lo que hacemos en base a la calidad de educación que merecen. Ok, entonces ustedes sustenten el documento, vale un 15% y un 5% el PowerPoint. Si ustedes me envían lastimosamente el PowerPoint y no sustentan en esa última clase, ¿qué pasa? Que queda colgando un 15% y ahí no lo podemos ayudar lastimosamente. Pero hay una consideración y es que hay fuerzas mayores que muchas veces suceden y escapamos a veces de eso, ¿verdad? Entonces, si el estudiante tiene algún inconveniente, el estudiante no puede estar en esa última sesión, entonces tenemos un plan B para que el estudiante no pierda la materia, porque eso es lo que siempre buscamos, ¿verdad? La mayor cantidad de estudiantes aprobados. Entonces, si usted tiene algún inconveniente, ni Dios lo permita, y no queremos mencionar eso aquí, entonces, bueno, usted localíceme, me escribe y créame que vamos a buscar la alternativa para que usted entonces me envíe esa sustentación, ¿verdad? Pero entonces tener en cuenta que queremos que todos, primero Dios, estén en esa última clase. Ok, y estos son los criterios para evaluar ese PowerPoint. ¿Preguntas? Profesor, usted le mandaron la lista de asistencia para ver si estamos inscritos. No, ok, yo puedo entrar a la lista oficial, pero ¿qué pasa? Que la lista oficial ahorita solamente va a estar con 3, 4. Nosotros lo que hacemos es que nos mantenemos al estudiante al tanto de cómo va la lista, ¿verdad? Puede ser que en 4 días yo envíe una lista, ustedes van viendo, si no están ahí, inmediatamente ya saben que tienen que hacer las averiguaciones. Eso sí, debemos estar entonces pendientes que para la segunda sesión todos deben estar inscritos para que no pierdan la materia. Pero sí los mantenemos al tanto, no se preocupen. Nosotros tenemos eso dentro de lo que es el desarrollo del curso. Thank you. O cómo no. Ok, entonces, presten atención ya para terminar esto. Bien, las normas APA, en base a redacción de bibliografía. Presten atención y eso ustedes van a ver que lo colocan en cualquier documento de sus docentes y van a quedar fascinados, ¿verdad? Porque esa es la forma, ese es el lenguaje en base a redacción de bibliografía. Bien, ¿cómo se redacta una bibliografía utilizando norma APA? Ok, usted debe buscar, cuando utilizamos webgrafía, ¿verdad? Aquí, en este punto, hay que cambiar, sería... Ok, cuando utilizamos webgrafía o referencias electrónicas, usted debe buscar en ese blog, debe investigar en ese documento en línea, ¿verdad? Si hay algún autor, ¿verdad? Cuando investiga y encuentra que tiene un autor, entonces debe extraer de ese autor el apellido. Iniciamos redactando entonces la bibliografía utilizando el apellido, en este caso Meseguer. Seguido a eso, debes utilizar el inicial del nombre, en este caso este documento, este link, este documento en línea, ¿verdad? El autor sería Meseguer J, punto.
colocar entonces el año de publicación de ese documento fue en el 2009. Abre paréntesis, colocas el año, cierras paréntesis. Ok, debo extraer en este caso, el título. Todo documento, ya sea libros en línea, debe tener un título, ¿verdad? Porque es la forma que el buscador lo reconozca. Entonces, colocamos, pegamos, ¿verdad? Copia y pega el título del documento, que en este caso sería Definición y Principios de la Educación Ambiental. Ok, esto que está aquí, que menciona recuperado de, eso es fijo. Ustedes siempre deben colocar, cuando hablamos de documentos de Internet, deben colocar recuperado de. Si ven recuperado de, eso es fijo cuando hablamos de este tipo de documentos. Entonces, copia y pega el link y por último coloca la fecha de consulta. La fecha de consulta, en este caso, este documento lo revisé el 15 de octubre del 2015. Esto es cuando hablo de enlace. Profe, dígame. Disculpe que lo interrumpa. No, tranquilo. Yo trabajo en la Contraloría, en estadística, y entonces estamos en un seminario también en Zoom, y ahorita me toca exponer el tema que nos corresponde esta noche. Tengo que abandonar la clase acá porque no quiero estar en las dos cosas. No puedo estar en las dos cosas. No se preocupe, Marianela. Gracias por informar. Entonces, pendiente a la grabación, ¿o yo? Dele, listo. Gracias. No hay problema alguno. ¿Cómo no? Gracias. Ok, entonces, queridos estudiantes, bien, cuando usted investiga y no encuentra autor en ese link, entonces usted le va a colocar, presten atención, entre paréntesis, S/A, que significa sin autor. Cierras paréntesis. Si no encuentra el año, coloca entre paréntesis S/F, que significa sin fecha, y cierras paréntesis. O sea que el ejercicio de hacerlo no está de más, ¿verdad? Probablemente hay documentos que no tengan autor, pero ya les mencioné cómo deben redactarlo si no lo encuentran. El resto sí lo va a encontrar. Cuando hablamos entonces de libros, entonces iniciamos de la misma forma. Sería el apellido inicial del nombre, en este caso realizado con participación de otros autores, abre paréntesis, el año, cierra paréntesis, punto, copias el título del documento y por último puedes colocar la revista de donde se extrajo, la editorial de donde se extrajo y en este caso aquí yo concluyo con la página, ok, como es una revista, coloqué aquí el número de la revista y qué página de esa revista, ¿verdad? Fue donde extraje la información. Aquí ustedes pueden colocar el número de páginas, las páginas consultadas, en este punto que está aquí. Pero ya ven que es prácticamente el mismo ejercicio. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? O sea, ya aparece ahí registrada. Leida Navarro apareció registrada. Ok, sí. Mil disculpas. Sí, una estudiante me dijo, ok, voy por allá. Lastimosamente lo reconoce con el correo. Ya cuando hay 3 estudiantes. Dice Leida María, ahí estoy. Leida María, 31. Ok. Ok, rapidito. Yo los voy a llevar al buscador que les menciono. Ese buscador le va a dar directamente la redacción de la bibliografía. Ustedes van a ver, ok, colocamos Google Académico. Colocamos Google Académico. Del Google Académico pasamos a Google Scholar. En Google Scholar, ok, usted coloca aquí el tema, producto transgénico en Panamá, cualquier tema que usted quiera trabajar. Y ustedes van a ver que aquí hay un tema, hay una investigación
realizada en la UNACHI. Es un documento de PDF, usted lo descarga, lo revisa. Si tiene información, entonces copia la información y la pega en su trabajo de Word. Tienen aquí otro documento de Costa Rica, en este caso el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y dice el primer pescado transgénico. El primer pescado transgénico lo leen, lo revisan para ver qué es lo que tiene y si le es novedoso para usted, lo lleva a su información. Ven aquí que hay otro documento, por la cual entonces solamente hay que investigar. Este es un buscador. ¿Usted puso Google académico y después? Google académico y después entonces entra a lo que es la sección que dice Google Scholar. Scholar. Ajá, yeah. Yo sabía eso. Yes. Aquí, ¿ve? Google Scholar. Ok. Ok, y aquí en Google académico colocan ahí lo que ustedes quieran, el tema que le corresponde. Si ustedes quieren investigar a nivel general, entonces colocan ahí producto transgénico en América. Y de ahí pueden extraer la información, ¿verdad? Que yo les mencioné, que sería a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, ven que tengo los documentos solamente listos para descargar y leer. Por la cual, entonces, si este documento que está aquí, que es de la UNACHI, me sirve, vean ustedes qué facilito. Es extraer la referencia bibliográfica. Debo ir a las dos comillas, que tengo debajo, dice citar, y le doy clic ahí. Ok, entonces ven que Google Académico ya me dio la bibliografía, copio y la llevo a mis referencias bibliográficas de mi trabajo a elaborar. Tengo 3 tipos, pero la que el docente les pidió es APA. Entonces copiamos y pegamos. Y ya no tengo que redactar nada. ¿Por qué? Porque ya el documento, ya el buscador me lo dio de forma redactada. ¿Preguntas? Yo quiero preguntar si mis compañeros sabían eso de Google Académico. ¿El compañero? Sí, ¿alguno sabía? Están muy callados. Yo por la escuela de mi hermana. Ok. Yo no sabía. Sí, por eso les decía, estamos para ir hacia adelante. Esa es la idea. Sí, y gracias. Ah, de nada. Ok, ¿preguntas? Rafa, yo no estoy muy clara, y disculpe que vuelvo para atrás, no estoy muy clara en el PowerPoint, en la información que debe llevar el PowerPoint. Vamos para atrás, no se preocupe. Ok, y esa es la idea. Las clases sincrónicas, esa es la idea, tratar de estar lo más claro. Ok, ya les mencioné que es sencillo. Página de presentación, índice, introducción, contenido, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y el anexo. Pregunta, dígame. O sea, que lleva todo lo mismo que lleva todo lo que lleva el trabajo. O sea, lleva lo mismo. Menos alcance, menos limitaciones, menos justificación. Solamente iría directo a lo que es el contenido. Ok, gracias, profe. De nada. Ok. ¿Mínimo o máximo de páginas de diapositivas? Ok, no, la cantidad de páginas, de diapositivas, de páginas sí, de Word, trata de tener mínimo 5, porque recuerden que es su trabajo final, vale 20%, 40% general, por la cual entonces, si el grupo, ¿verdad? Y al hacerlo en grupo significa que hay que tener más información, porque hay 3 mentes buscando e investigando. Entonces, mínimo 5 páginas. En el PowerPoint, deben esperar a que yo les mencione, ¿verdad? Para ver cuántos grupos se arman. Cuando ya tengo esto, inmediatamente entonces yo les puedo decir, ok, tenemos 2 horas. Entonces, yo puedo hacer que mínimo un grupo tenga 45 minutos para exponer, a razón de 10 minutos por estudiante o 7 minutos por estudiante, porque sí se saca. Hay estudiantes que, y utilizamos cronómetro. En este caso utilizamos cronómetro porque tengo que tomar a los estudiantes y avisarles
porque si no, créanme que me hacen las 2 horas con un solo grupo. Entonces, en base a las diapositivas hay que esperar. Sí les pido un poco de paciencia. Ok, entonces, para que anoten ahí con respecto a... Ok, bien, vamos a trabajar ya para finalizar esta parte. Próxima clase, creo yo que la próxima clase cae... Ya les digo. Es feriado, sí sabemos que es feriado, sería el 5 de noviembre. El 5 de noviembre es feriado, entonces ustedes yo les voy a colocar un tema. Anoten ahí rapidito. El grupo de Guadalupe Ortega, Valesca y Leida me van a trabajar el bioma de tundra. ¿Tundra? Sí, correcto. Es una investigación que ustedes me van a realizar. Más en más detalle, ustedes lo van a encontrar en las lecciones. Yo ahorita cuando pasamos allá les voy a hablar acerca de eso. ¿Qué pasa? Que no los voy a ver la próxima clase. Por la cual entonces eso no lo van a sustentar. Solamente me van a realizar una presentación. Escuchen bien. Me van a realizar una presentación y en esa presentación me van a investigar, ok, en este caso, Guadalupe, Leida, correcto, ustedes van a investigar el tema o el bioma de tundra, ustedes me van a investigar la fauna, la flora y las características específicas de ese bioma. Me van a hacer una diapositiva utilizando esta estructura que está aquí, que sería esta estructura que está aquí, que sería una página de presentación, índice, introducción, contenido, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexo. Lo realizan y lo envían a la plataforma, pero eso no cierra la próxima clase. Eso cerraría, para el envío de ese documento, cerraría para la última sesión, pero sí los tengo que dejar trabajando, porque no nos vamos a ver en la próxima clase. Ok, siguiente grupo. Pero, discúlpeme, usted dice una palabra antes de tundra. ¿Qué palabra es? Flora. Bioma, ¿qué? Flora, fauna. Fue bioma, profe. ¿Qué? Flora, bioma. Ok. Bien, el bioma, ustedes van a investigar el bioma de tundra. Me deben investigar cuáles son los animales, o sea, la fauna. Cuáles son las plantas, o sea, flora y fauna, dijo. La flora, correcto. Y cuáles son las características específicas de ese bioma. Siguiente grupo, Marianela, Marisela, Betsy y Maidet me van a investigar acerca de el bioma de desierto, el desierto. De igual forma, me van a hablar acerca de los animales, las plantas y las características específicas de ese bioma. Ok, siguiente grupo, el grupo de Paola, Carlos, José, Alison, me van a hablar acerca de las praderas. La misma estructura, utilizando los mismos elementos que le estoy pidiendo, animales, las plantas, la característica de ese bioma. Y por último, Rocío, Nicole y Kevin me van a hablar acerca de el bioma trópicos húmedos. Preguntas. Ok, si hay estudiantes que se ingresaron a la sala, no los tengo registrados en esta lista de temas para el trabajo final, me deben indicar para darles el tema y puedan entonces ya ir trabajando. ¿Preguntas? Profe. Dígame. Soy Rocío. Dígame, Rocío. Ese bioma trópico húmedo. Correcto. ¿Qué investigo ahí? Igual, animales. Correcto, animales, las plantas y la característica de ese bioma.
Ok, una característica general que les voy a mencionar, el bioma de trópicos húmedos, que es el bioma al cual pertenece nuestra biodiversidad y nosotros incluidos en este territorio. ¿Qué pasa? Que llueve aproximadamente en milímetros anualmente, 3.000 milímetros. Eso es una característica específica para ese bioma. Ok, el de tundra, una característica, por lo menos en este caso, sería la temperatura. Oscila entre los menos 25 en las temporadas más frías. Entonces, a eso es lo que le menciono, ¿verdad? Las características específicas para cada bioma. ¿Preguntas? Menos 25 grados Celsius. Sí, correcto. Es una característica general, es un aproximado. En base a la literatura, probablemente la literatura en un punto diga menos 10, en otro puede decir menos 20, ¿verdad? Por eso es que se habla de aproximado, pero más o menos oscila en ese rango. ¿Preguntas? ¿Tenemos que subirlo todo o lo sube uno del grupo nada más? Ok, todas las tareas grupales se deben enviar por cada uno. ¿Qué significa? Que hay que compartir el archivo y si habemos 17, yo debo encontrar 17 documentos en la plataforma. Todos. ¿Preguntas? Entonces, ¿ese trabajo va en Word también? No, ese documento solamente va en PowerPoint. No, solamente en PowerPoint con la estructura que le dije. Página de presentación, introducción, índice de introducción que diga contenido, conclusiones, recomendaciones y la bibliografía y el anexo. Ok, gracias. La estructura, correcto. De más criterios, ¿verdad? Eso está en la plataforma. En la plataforma usted revise, dice biomas. Ahí va a encontrar qué es lo que estamos pidiendo para ese documento. Pero de forma general se le mencionó. Ok. Ahora déjenme extraer una información aquí. Ok, ya para finalizar, les voy a rápidamente, dice. Ok, bien, vamos a hablar acerca de qué es educación ambiental. Ok, preguntas con respecto al trabajo final. Ya la plataforma está habilitada desde hace una semana. Ustedes me imagino que hoy fue que pudieron entrar. ¿Tienen alguna pregunta con la primera lección de las tareas? Yo sí les tengo una. Ok, si en el documento hablamos acerca, es una aclaración. Si en el documento hablamos acerca de mapa mental, hay que trabajar un mapa mental. Si el documento, los criterios hablan acerca de CMap Tool para hacer un mapa conceptual, hay que usar el programa CMap Tool. En la plataforma está el enlace para que vean el tutorial. Utilizan el tutorial y cualquier pregunta dura, estamos a la orden. Si lo pueden descargar, sí se puede descargar. Usted lo descarga y puede trabajar entonces en su casa si no quiere utilizar el internet donde está, ¿verdad? Pero hay que usar
las técnicas que le estoy pidiendo. Si no lo hace, entonces hay criterios que dicen que hay que bajar puntos en esa sección, por favor, ¿verdad? Entonces, para que estemos claros con eso. La otra, si yo les subo un documento de, en este caso, este que está aquí, para que hagan un trabajo, una asignación, entonces usen el documento. Muchos que hacen, se van afuera a cualquier buscador y buscan otra información y me envían eso. De igual forma también ese criterio, somos muy enérgicos en evaluar esos dos criterios de inicio. ¿Por qué? Porque la universidad me pide que yo les tenga una información de este tema, que les tenga texto de este tema. Entonces requiere, ¿verdad?, estar investigando para poder elaborarle algo y no es posible que al final ustedes no lo usen. Entonces, si les dije, hagan un mapa conceptual de este tema, entonces utilizar la información. Ok, entonces iniciamos y dice así, ¿ustedes logran ver la pantalla? ¿Visualizan la Sí, pantalla? profesor. Sí, profe, sí, profe. Ok, excelente, muchas gracias. Bien, entonces dice así que es educación ambiental. A ver, Maidet, habilite el micrófono y nos menciona para usted qué es educación ambiental. Profe, para mí educación ambiental es conocer sobre los todo lo que tiene que ver con el ambiente. Ok, correcto. Sí, todo lo que tiene que ver con el ambiente sería entonces utilizar todas las habilidades y las destrezas del ser humano, ¿verdad? Innatas en el ser humano o aprendidas por medio de la sociedad para poder entonces llevar todas esas herramientas y preservar el medio ambiente. A eso le llamamos educación ambiental. Ok, dentro de nuestros objetivos, dice así, valorar la educación ambiental como una herramienta en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, los famosos ODS. Sé que han escuchado acerca de esos objetivos. Son 17, ¿verdad? Y se deben cumplir, se debe tratar de cumplir, según en este caso la ONU, se debe cumplir hasta antes del 2030, ¿verdad? Así que entonces, ¿cuáles son nuestros antecedentes básicos? Dice así, la educación ambiental tiene un recorrido, inicia a finales de los años 60 y el principio de los 70. Anteriormente no se hablaba como una ciencia, sino que iba en pro de buscar lo que grupos, en este caso grupos organizados, ¿verdad?, veían de que había una relación estrecha entre lo que estaba pasando, los problemas ambientales de ese momento y los problemas de la calidad de vida de las personas. Entonces, grupos organizados hacían manifestaciones, pero no se consideraban como ecólogos, no se consideraban como ecologistas como tal. Ok. Sucede pues que se está viendo un gran derroche de lo que es la materia prima, los recursos naturales, la materia prima extraída de los recursos naturales, que se busca entonces al final de cuentas tratar de regular todas esas acciones que están poniendo en peligro la naturaleza, y al final de cuentas entonces, si ven pues que luego entonces de los 60, las escuelas tratan de ver entonces cómo moldean eso, y menciona así pues que las escuelas ofrecen una educación ya no en extraer, explotar la materia prima, sino que tratar entonces de ver que la capacidad de regeneración sea la misma a la capacidad de extracción, porque anteriormente lo que se buscaba era extraer sin importar qué era lo que sucedía con la parte ambiental o dichos recursos naturales. Ok. Breve historia para mencionar de la educación ambiental. Dice que empieza en 1948 cuando se crea la UICN. Ok, la UICN sería la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta organización es una organización conformada por
especialistas, biólogos, zoólogos de los diferentes países, ¿verdad? Ilustres que recopilan información y que al final de cuentas entonces nos mantiene una lista de animales que desaparecieron, que probablemente desaparecieron, animales que están en peligro de extinción, animales que están en estado crítico o animales que están vulnerables. Porque esa lista la alimenta ¿quién? La alimentan los ministerios de ambiente de los diferentes países, ¿verdad? Ok, en 1961 se crea la fundación WWF y esta organización, ¿verdad? Lo que hace, lo que ofrece es una organización sin fin de lucro y lo que hace es que provee financiamiento para proyectos ambientales. Bien, para 1968 se crea la Conferencia de la Biosfera por la UNESCO. En 1969 por primera vez se habla de educación ambiental en la Universidad de Michigan por el doctor William Stapp. Para 1971 se crea la organización sin fin de lucro Greenpeace. Sé que han escuchado acerca de esta organización. Tiene enlaces, tiene sedes a nivel internacional, ¿verdad? Y se crea el informe del Club de Roma. Ok, dice así, para el 73 se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Medio Ambiente, para el medio ambiente. En el 75 se crea el primer programa internacional para la educación ambiental. En el 77 se crea un programa para tratar entonces de ver los temas ambientales en los sistemas educativos. En 1992 dice que se crea o se realiza el foro o la Cumbre de la Tierra, el foro de Río de Janeiro en 1992 y trata entonces de temas ambientales referente a lo que estaba sucediendo en ese momento y que habría que tratarlo con los gobernantes de los diferentes países. Ok. Bien, dice así. Ok. Lo que hicimos fue desglosar educación ambiental, dice así, educación, tratar de promover el desarrollo armónico, en este caso todas las capacidades intrínsecas del ser humano, habilidades, destrezas, ¿verdad? Y adjetivo ambiental significa sinónimo de verde. En este caso, como ya les mencioné, anteriormente sería entonces ver que esas habilidades y destrezas del ser humano sean utilizadas para lo que es la conservación en la parte ambiental. Ok, dice así, contribuye al logro del desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? Sería utilizar en el presente, pero debemos tomar en cuenta que esa utilización, ese uso de ese recurso natural, debo lograr que mis futuras generaciones logren, ¿verdad?, conocer el agua. Si utilizamos el agua en la actualidad, yo debo tratar entonces de que esa agua del río, mis futuras generaciones conozcan un río. Entonces, podemos concluir que las hidroeléctricas iniciaron como una fuente alterna de energía, pero lastimosamente, ¿verdad?, el juegavivo del panameño, ¿qué ha hecho? Lo que ha hecho entonces es colocar, prácticamente nuestros ríos tienen más hidroeléctricas que Costa Rica, y nosotros utilizamos, ¿verdad?, lo que es el costo del kilovatio por hora de la luz. Aproximadamente pagamos 22 centavos, mientras tanto en Costa Rica, donde se vende el excedente, está a 2 centavos prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha hecho una deriva, se ha llevado lo que es la esencia misma de esa fuente alterna de energía, y lo que se está buscando ahora es lucrar a costa de destruir nuestros recursos naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que ya yo no puedo mencionar una hidroeléctrica como una fuente alterna, en este caso de energía. Se mantiene como tal, ¿verdad? Pero en la parte de sostenibilidad ya no es sostenible, porque para ser sostenible yo debo preservar para el futuro.
¿Y qué pasa? Que entonces, si comenzamos a dar concesiones y colocar hidroeléctricas en nuestros ríos, vamos a ver un momento que nuestros ríos no van a tener esa capacidad de regeneración y podemos perderlo. Entonces, a eso es que le llamamos sostenibilidad. Utilizamos en el presente, pero debemos preservar para el futuro. Ok, dice que contempla no solo la transmisión de conocimientos, sino que ese conocimiento también sea y se busque la armonía con la parte ambiental. ¿Preguntas? Ok, dice así que educación ambiental es una propuesta que busca que la cultura del panameño, en este caso mediante la ley que establece, la ley 38, que modifica la ley 10 del 24 de junio de 1992, busca que la esencia del panameño común, ¿verdad? La parte de la cultura ambiental sea diferente. No pensar que tomamos algo y que el recipiente entonces tenga que tirarse en cualquier sitio. Se evita eso, ¿verdad? Con lo que es la educación ambiental. Es una mirada comprometida con un mejor y presente y un mejor futuro. Si ven lastimosamente, ¿qué pasa? Que toda acción tiene una reacción. En Panamá, utilizando los ríos, Juan Díaz, ¿qué pasa? Que al vertir cualquier equipo eléctrico, nevera, etcétera, que la persona común vierta al río, ¿qué va a pasar o qué ha pasado, verdad? Inmediatamente luego de eso vienen las inundaciones. Entonces se busca pues que haya una mejor calidad de vida. Cuando hay inundaciones, inmediatamente, ¿qué pasa? Que se pierden enseres y por la cual entonces la calidad de vida de esas personas se ve en detrimento. Y es una nueva disciplina del conocimiento. Ok, algunos conceptos de educación ambiental de forma general. Dice que la educación ambiental debe ser permanente, deberá en este caso, ¿verdad?, buscar el conocimiento de los problemas comunes, los problemas contemporáneos en la parte ambiental y ante todo, ¿verdad?, busca proteger el medio ambiente. Ok, la educación ambiental intenta proponer una información, en este caso, que aumente el conocimiento en la parte ambiental, los problemas ambientales y ante todo, lo que les había mencionado, busca mejorar la calidad de vida de las personas. Y la calidad de vida, en este caso, la calidad ambiental. Ok, tipos de educación ambiental. ¿Preguntas? Ok, tipos de educación ambiental. Tenemos 3 tipos de educación ambiental. La primera, dice así: la educación ambiental es la que recibí yo durante 4 años y 1 año de tesis. Es la que reciben ustedes por medio de esta materia en su currículum. La educación ambiental no formal es la que se lleva a cabo en talleres, en seminarios, es la que se lleva a cabo en conferencias, etcétera, ¿verdad? En simposium, etcétera. La educación ambiental informal es la que, en este caso, los artículos que se ven de la parte ambiental en periódicos. Probablemente, ¿verdad?, usted entra en internet y se encuentra un artículo de la parte ambiental en el internet. Serían los brochures, serían los panfletos, aquellos elementos, ¿verdad? Esos elementos son los que nos hablan de la educación ambiental informal. Ok, algunos acuerdos que Panamá es consignatario, tenemos el protocolo de Kioto, firmado en 1997, tenemos la cumbre de la Tierra en 1992, el informe Brundtland que se genera en ese acuerdo, la cumbre del milenio, la cumbre, en este caso, del cambio climático en Copenhague,
en el 2002 tenemos la Cumbre del Desarrollo Sostenible y en el 2009, ahora sí, la Cumbre del Cambio Climático. Ok, hay una forma y hay un reglamento de cómo podemos ser partícipes de esa cumbre. El Ministerio de Relaciones Exteriores toma el acuerdo que ellos firman, ¿verdad? Que Panamá va a acatar ese documento, llega a Panamá por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores presenta un anteproyecto con la misma información, la presenta en este caso, la Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional se discute el anteproyecto, y luego de pasado los 3 debates, inmediatamente entonces llega a mano del presidente para ser ley de la República. Pero es un procedimiento que hay que respetar, ¿verdad? Es un procedimiento que hay que respetar para poder ser ley de la República, para que ese acuerdo sea ley de la República. Ok. Bien. Fundamento legal. Ya les mencioné la ley 38 del 2 de diciembre que habla acerca de la educación ambiental en Panamá y que deroga la ley 10 del 24 de junio de 1992. ¿Ok? La nueva ley habla acerca de riesgo de desastre. La anterior, esta ley que está acá, no hablaba nada acerca de riesgos de desastres naturales. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el artículo? Dice que hay que hablar de educación ambiental en los 3 niveles. Primer nivel, que sería primaria. Segundo nivel, que sería secundaria. Y tercer nivel, que sería la universidad. Ok. En los 3 niveles hablaríamos acerca de educación ambiental, y por la cual entonces las universidades del tercer nivel, universidades privadas, dentro de su currículum tienen que tener la materia que no es obligatoria, sino que es, en este caso, debe cumplirse para aprobar el programa académico. Ok, este documento usted lo tiene en la plataforma. Ahorita solamente ven, cualquier pregunta, estamos a la orden. Ok, en la parte ambiental, que tenemos una ley acerca de la vida y la fauna silvestre. Esa ley se trabaja en base a lo que es el Convenio Internacional sobre la Protección de las Especies, del comercio de especies en peligro de extinción, y hay que respetar, hay que en este caso ejecutar, ¿verdad? Los abogados tienen que, no les puede pesar la mano para que quien contamine, quien destruya, sea penalizado, a razón de que Panamá, como biodiversidad, ¿verdad?, tiene esta cantidad de animales y de plantas en nuestro territorio. Dice que tenemos aproximadamente 10.444 especies de flora, entre lo que son musgos, hepáticas, ¿verdad?, plantas con flores, plantas, en este caso, no tienen... plantas como pino, pinoteas, etcétera. Una cantidad impresionante, ¿verdad? Dice que como especie de fauna tenemos 972 especies de aves que supera a Estados Unidos y que supera a Canadá. Tenemos 107 especies endémicas juntos, sí, correcto. Juntos, aún así le ganamos. Ok, tenemos 107 especies endémicas regionales. Una especie endémica regional corresponde a que Panamá tiene esa especie aquí en Panamá y la tiene Costa Rica, o la tiene Panamá, la tiene México. Un ejemplo de eso sería el Paramochus mocino, que sería el quetzal. Otro ejemplo sería el águila arpija, y la tenemos aquí en Panamá y la tiene Colombia. A esas especies se les llama especies endémicas regionales. Ok, dice que tenemos 2 especies endémicas, o también como sinónimo les pueden llamar especies autóctonas, especies nativas. Un ejemplo de especie endémica nativa
especie autóctona puede ser la rana dorada, nombre científico Atelopus cetequi, solamente la encontramos en Panamá, específicamente provincias centrales. ¿Ok? Tenemos la rana cerro sapo, que solamente se encuentra en el Cerro Sapo, valga la redundancia, en el Parque Nacional de Darién. Así que entonces, si mencionamos una cuantía, al final entonces nos sorprendemos de la cantidad de animales y plantas que solamente hay aquí en Panamá y que debemos preservarla, porque donde se destruyan los hábitats, los bosques de Panamá, ¿qué pasa? Que no se pierden inmediatamente, se eliminan de la faz de la tierra. ¿Ok? Un ejemplo de plantas, tenemos en este caso la flor del Espíritu Santo. Nombre científico, la Peristelia apetala, solamente se encuentra aquí en Panamá. Así que... Y es bella. Dígame. Digo, y es bella esa flor cuando flore, yo tenía. Correcto, y solamente se encuentra aquí en Panamá para que tomemos conciencia de eso. Ok, tenemos 250 mamíferos en nuestro territorio. Ok, dentro de la parte de... Seguimos en la parte de biodiversidad, dice que reptiles, tenemos 229. Y de esas 229 reptiles, tenemos 5 especies de tortugas marinas. Y datos estadísticos sería que, miren, en el mundo hay 7 especies de tortugas marinas. Panamá de esas 7 tiene 5. ¿Y qué hacemos nosotros? Regalar prácticamente a los extranjeros, a los complejos hoteleros, les regalamos nuestras costas y destruimos lastimosamente el hábitat de muchas de estas especies. Esas especies tienen un GPS biológico. Ellas llegan a, ok, la madre desova, eclosiona el huevo. ¿Qué pasa? Que inmediatamente lo que son las tortugas pequeñas, ¿verdad? Hacen su vida. Luego que llegan al mar, hace su vida en otras latitudes, en otras aguas, ¿verdad? Pero cuando llega el tiempo de reproducción y llega el tiempo de lo que es el desove, inmediatamente vuelven a donde ellas nacieron. Así que entonces cuando ellas vuelven, muchas veces se encuentran complejos turísticos y sitios ya donde lastimosamente ven otra estructura a la cual estaban acostumbradas. Ok, tenemos 220 especies de peces de agua dulce y 1.157 especies marinas. Anfibios tenemos 197 según la UICN, ya les mencioné, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y de esa especie tenemos varios Atelopus, varias ranas del género Atelopus que están en peligro de extinción a razón del hongo, un hongo que vino de Japón. Llegó a nuestro territorio. Dígame. No, nada, comentarios de que siempre los asiáticos. Ah, correcto, sí. Sí, entonces, lastimosamente llegó, pero ok, viene de Japón, del continente asiático, pero llegó, no se sabe por dónde, por qué frontera, pero muchos aducen que fue a razón de lo que, del turismo. Probablemente la chaqueta, probablemente esporas en lo que son las suelas de los zapatos. Así que al final la globalización no es positiva, ¿verdad? Y sé que han escuchado acerca de que tienen un vivero, tienen un criadero de estas ranas en Antón, en el Valle de Antón, para tratar de mantenerlas en cautiverio y lograr entonces, luego de que ellas sobrevivan, ver entonces cómo hacen para poder soltarlas exitus, soltarlas a su hábitat original. Ok, como imagen utilizada para que veamos qué es lo que está pasando en Panamá en la parte boscosa. Según la cobertura boscosa, eso era lo que teníamos, parte alta, parte baja, ¿verdad? Vean aquí provincias, en este caso, la península de Azuero, Herrera, Los Santos. Aquí en 1992 vemos que hay breves baches en la comarca Ngove,
aquí en el tapón de Darién se van dando los primeros asentamientos. Ya para 2000 vemos pues que en la comarca ya ese bache ya se convierte en una gran extensión. Aquí en la península de Azuero vemos que ese bosque está manteniendo, se está acelerando lo que es la destrucción de los bosques, y aquí en la península de Azuero vemos que, perdón, en Darién, ya entonces vemos que la actividad, los asentamientos humanos, entonces ya es de forma, se está dando de forma acelerada. Logrando entonces ya prácticamente falta poco, para mí digo yo que falta poco para lo que es la creación de la carretera interamericana que conecte Colombia con Panamá, para lo que falta, ¿verdad? Porque ya los bosques, poco los bosques que tenemos. Ok, entonces ya para 2014 vemos la comarca Península de Azuero y tenemos aquí el área de Darién. El Arco Seco, Veraguas, Coclé, Herrera Los Santos, Herrera Los Santos, ¿qué pasa? Que ya vemos pues cómo está acrecentándose lo que es esa parte producto de la pérdida de la humedad del suelo en ese sitio. Ok. Bien, una especie endémica regional, ya les mencioné en Panamá, puntos tomados con un GPS. El GPS, gracias a Dios, lo tienen los celulares también. Anteriormente, solamente, ¿verdad? Usted tenía esa georreferencia, ese punto georreferenciado por medio de un aparato, más o menos costaba 200, 250, 500 balboas, y usted entonces era la única forma de poder georreferenciar su ubicación con un sistema de posicionamiento global. Entonces, lo encuentran, según el GPS, lo identificaron en Panamá y Costa Rica. ¿A quién? A Alesterculia petala, nombre científico del árbol Panamá, y de igual forma a Alguazuma ulmifolia, que sería el nombre científico del guásimo. Entonces, la semilla del árbol Panamá, lo encontramos entonces a ambas especies, tanto en Panamá como en Costa Rica. Otro ejemplo de especie endémica regional, tenemos Altabebuya chracea, nombre científico del Guayacán, y tenemos Altabebuya rosea, nombre científico del roble. Ok, en Panamá, Costa Rica, lo encontramos en Panamá y Costa Rica, ambas especies, por lo cual son especies endémicas regional. Ok, animales en peligro de extinción. Hay una lista, hay un PDF emitido según decreto, ok, decreto de gabinete, ok, que ustedes los tienen en la plataforma. De ese documento ustedes me tienen que sacar 15 animales con su nombre científico y su nombre común. Yo de ese documento les traje estos animales para completar la información del plan de estudio. Y dice así, ok, animales en peligro de extinción. Tenemos el Paramochus, mocino, que sería el nombre científico del quetzal. Tenemos la guacamaya azul y la guacamaya amarilla. Otro animal en peligro de extinción, tenemos el águila arpía, tenemos la guacamaya verde. Yo les estaba mencionando a ustedes, perdón, le estaba mencionando a ustedes el nombre común y el nombre científico. Ok, un nombre científico se conforma de dos palabras. Si ven aquí, tengo el araurana, ararauna, y tenemos aquí el ara ambigua. El ara ambigua, ok. Estos animales pertenecen al mismo género, ara. ¿Qué significa? Que tienen rasgos similares, ¿verdad? Por pertenecer al mismo género, pero son especies diferentes, por la cual entonces se le coloca un siguiente nombre que sería el nombre de la especie, ¿verdad? Por lo cual entonces un nombre científico se conforma por género y especie. Género y especie. Cuando tienen los mismos rasgos, entonces pertenecen al mismo género. Para que tengamos eso en cuenta
el águila arpía, arpija, ave emblemática de Panamá, la encontramos en Panamá y Colombia. Tenemos, dentro de otros animales, tenemos el venado cola blanca, el venado corzo, el saíno, el puma, el conejo pintado, el macho de monte y por último tenemos el manatí. El manatí solamente lo encontramos en Panamá, específicamente en el refugio de vida silvestre San Ponsac. ¿Dónde queda ese refugio? En Bocas del Toro. Ok, ok, en este caso es un estero que significa que recibe agua dulce y hay una convergencia del agua dulce y una convergencia del agua salada. ¿Por qué? Porque desembocan ríos en esa zona. Y es un área muy transitada, utilizada como vía de transporte, vía de comunicación, por la cual, ¿qué pasa? Que muchas de estas especies, ¿qué pasa? Que, o mejor dicho, la especie está en Panamá a punto de desaparecer, en peligro de extinción, a razón de que las embarcaciones pasaban a grandes velocidades golpeando al animal con la popa, con lo que es la propela, o mejor dicho, el motor, las hélices del motor. ¿Qué pasó? Que golpeaban al animal causándole la muerte a este tipo de animales. Así que entonces... Y también porque lo comen, profesor. ¿Se come? Claro. Wow. Sí se come, yo lo he comido. Claro que sí. No sabía. Sí se come, es delicioso. Wow, santo, Padre de la Gloria. Bueno, súmenle esa amenaza. Es interesante de esto es que ustedes van a realizar una presentación. Mire algo, yo lo he comido y no en Panamá, yo lo comí en Guatemala. Ah, ok. No, allá también ellos tienen un poco y ellos lo estaban vendiendo. Nosotros lo comimos cuando nos dijeron que estaba en peligro de extinción, pues ya no compramos más. Y lo hicimos, me acuerdo, en barbacoa. Sí, es muy delicioso. Lo comen mucho allá. Ok, este animal, como bien menciona la compañera, es endémica regional. No solamente está en Panamá, sino que está en otras latitudes. Ella menciona que Guatemala. Sí, habría que ver cuál sería la zona de desplazamiento. ¿En qué punto encontramos ese animal? O, mejor dicho, su zona biogeográfica, desde Panamá hasta Guatemala. Correcto, desde Panamá hasta Guatemala o desde Panamá hasta México. Ok, entonces con estas conclusiones, dice así, la educación ambiental, por lo cual entonces es una herramienta que en la actualidad facilita a las instituciones y ONG instrumentos indispensables para la preservación del medio ambiente. Contamos con una ley que nos brinda el andamiaje para lograr la sostenibilidad de nuestras políticas públicas, que sería la ley 38, ¿verdad? Por la cual entonces solamente hay que ejecutarla en nuestras escuelas y tratar que los gobiernos lleven esta ley a nivel de primaria, preescolar, y que no sea como eje transversal. ¿Qué pasa? Que aquí en Panamá la ley establece que es eje transversal. Para mí debe ser una materia como la están viendo ustedes, ¿verdad? Porque ¿qué significa eso? Que el de ciencias sociales tiene que tocar la parte de ambiente dentro de sus temas. Como muchas veces vemos que los profesores están tratando de abarcar su tema y van a querer entonces hablar de otro tema agregado. Así que entonces, para mí son cosas que debe la ley tratar de subsanar. Así que con eso finalizamos la presentación del día de hoy. Voy a entrar a la plataforma. Si tienen alguna pregunta. Yo sí, profe. Dígame. Yo sí. Usted dijo sacar 15 animales con su nombre común y su nombre científico, género y especie. ¿Eso es, verdad? Sí, correcto. ¿O hay algo de más? No, ok. Voy para allá. Yo voy a ir a la lección. Yo les hablo les toco, como dice
pequeñas cosas de lo que ustedes tienen que hacer, pero a mí me gusta ahondar. Entonces, yo necesito ir a esa tarea, que ya vamos para allá, para que ustedes desde ya comiencen a trabajar eso. Déjenme chance, voy a entrar a la plataforma. Vamos a ir a esa lección y vamos a hablar de esa tarea. No es solamente eso. Hay una serie de elementos, de información que hay que extraer o investigar acerca de ese animal. Voy para allá. Mierda la vista. Ok, la compañera iba a hacer la misma pregunta. Sí, la misma. Correcto. Voy para allá. Estoy entrando a la plataforma, estoy tratando de darte la vista. Ok. Dice así, vamos a entrar a la plataforma. Dice que ustedes en la plataforma dice que ustedes en la plataforma tienen que trabajar en la lección 1 los siguientes elementos. Okay. ¿Dónde están ustedes? Ok. Ustedes encontraron una bienvenida, les di la bienvenida al curso, encontraron la programación del curso, que serían los temas a tratar y las estrategias utilizadas. Encontraron la lección 1 o la unidad 1, que es lo mismo, y en ella encontraron lo siguiente. Ok, los enlaces, recuerden que los enlaces para Zoom van a cambiar. Yo les escribí ahí mi número de celular y había colocado ahí un enlace para un grupo de WhatsApp que se creó. Ya como me agregaron a otro grupo, a un grupo pues como tal, entonces ya este WhatsApp ya entonces pierde vigencia. Ok, dice así, la primera tarea que ustedes tienen es la siguiente. Ustedes tienen que realizar un mapa mental. Ya les estoy diciendo, crear un mapa mental. El ejemplo, ya se los estoy dando. El ejemplo es este. Si usted quiere colocar un cuadrante, lo puede hacer. Si quiere colocar un sol, lo puede hacer. Si quieren colocar una nube o un ovalado, también lo pueden hacer. La cuestión es la siguiente. Ustedes deben colocar en el centro el título. ¿Y cuál es el tema? El tema que yo les estoy pidiendo que me abarquen, que me utilicen, sería, va por allá. Vuelva al mapa que tenía, profesor. Dígame. ¿Puede pasar la imagen del mapa que tenía? Voy para allá, ok, voy para allá. Voy a mencionar esto, ya voy para allá. Ok, dice que... El tema sería el PTP que acaba de mostrarme, la educación. Excelente, ese mismo. Y vienen entonces con esa información. Ustedes ya tienen el documento, ya lo tienen aquí en PDF y vienen entonces y me crean este mapa mental. No estoy pidiendo que sea lo mismo como está en nube, sino que, ok, en el centro va el título y hacia los costados me deben colocar las ideas, ¿verdad? O la información extraída de ese tema. Si ustedes inician colocando el título aquí y luego de eso entonces colocan flechas hacia los lados, a eso le llamamos ya un esquema. Si me colocan el título aquí y definen como para, eso es un mapa conceptual, por la cual entonces ahí tengo que ser enérgico con los criterios de evaluación. Dice que hay que seguir indicaciones, un mapa mental, y es esto, aquí le estoy colocando el ejemplo, por la cual entonces no debe haber situación de que me confundí, etcétera. Que le estoy colocando el ejemplo. Ok, la siguiente tarea, ustedes tienen un documento, es un PDF, dice así, animales o especies amenazadas. Es el decreto que les mencioné. ¿Ustedes qué van a hacer de ese documento? Me tienen que extraer el nombre común y el nombre científico de una especie encontrada en
ese documento. Luego de eso, me van a crear un PowerPoint. El PowerPoint lleva la siguiente estructura. Dice así, ok, página de presentación, contenido, conclusiones, bibliografía, solamente para ese documento. Es un PowerPoint. La información que me van a recabar, me van a colocar en ese documento es la siguiente. Luego que usted investiga el animal, su nombre común, nombre científico, entonces me tienes que colocar la imagen de la especie. 2, la zona biogeográfica. Ya les mencioné que la zona biogeográfica es hasta dónde se desplaza ese animal. ¿Dónde lo encontramos? ¿Hasta dónde lo encontramos? El Paramomo chusmosino, nombre científico del quetzal, lo encontramos en Panamá y lo encontramos hasta México. A eso le llamamos zona biogeográfica. El hábitat nacional de Guatemala, y así por eso la moneda se llama quetzal allá. Correcto. Guatemala también, tanto así que es ave también emblemática de esa zona. Ok, hábitat significa dónde lo encontramos, en árboles, o en bosque, en madrigueras, el suelo, etcétera. A eso le llamamos hábitat. Si es acuático, etcétera. Alimentación, ¿de qué se alimenta esa especie? Y amenazas en la actualidad. Anteriormente solamente pensaba que para el manatí la amenaza era producto de las embarcaciones que la golpeaban con las propelas. Ahora menciona la compañera de ustedes que hasta las consumen. Se come en otras latitudes, así que esa es otra amenaza, lastimosamente. Ok. Dentro del documento van a encontrar también los criterios y aquí les tengo, sigue indicaciones. Y les tengo un ejemplo, ok, les tengo un ejemplo de la diapositiva. Coloca el título, el nombre común, el nombre científico y usted entonces en esa misma diapositiva. Profesor, dígame. La lechuza está en extinción. Ok, dentro del documento se extrajo y estaba la información que la misma estaba en peligro, pero recuerden que hay que ver qué especie. Porque yo vi ahí en Piamonte hace como un mes, volando tranquila. Sí, es que hay un sinfín de aves pertenecientes a lo que son las lechuzas. La novela. Ok, preguntas. Pero bajita. Preguntas. Ok, ¿cuándo cierran las tareas? El mapa mental cierra en la última sesión. ¿Cuándo tenemos la última sesión? Dice así que iniciamos hoy 29, 1, 2. Finalizamos el 13. No es 19. No, finalizamos ok, domingo no, estamos jueves. Ok, sería... Noviembre 19. Sí, 19, correcto. Pero, profe, sí, las tareas que vamos haciendo las podemos ir subiendo. Sí, correcto, porque les mantengo su nota al día. Hacemos 3 revisiones. 2 en el desarrollo del curso y la última, claro está, cuando hay estudiantes pues que me piden oportunidad y hay que esperar hasta que cierre la última sesión. Entonces, esta tarea hay que enviarla. Esa tarea es individual, ¿verdad? Ok, dice así, la primera del mapa mental es individual. Tienen que apoyarse con lo que dice la etiqueta. Ustedes tienen que ir a tareas. Ok, y tienen un foro. Recuerden que tienen un foro dentro de la sección de foro. Ok, vamos a entrar. Un foro, le estoy pidiendo 2 líneas solamente. Usted ve el video y en 2 líneas contesta ese foro, por lo cual eso no conlleva mucho tiempo. A los grupos anteriores les pedía 5 líneas mínimo. Hicimos el recorte, a ustedes les pido 2 solamente. Ok, tienen una tarea individual, el mapa mental. Tienen la tarea grupal que sería los animales en peligro de extinción. Tienen
otra tarea individual, pero ya sería la segunda lección y en este caso, ambas, individual y grupal, de la segunda lección. Próxima sesión no hay clase, pero mi persona va a entrar y va a crear un video con el tema correspondiente a esa sección, para que ustedes lo vean cuando ustedes así tengan el tiempo, pero ese día no tenemos clase, respetando en este caso el día feriado. Pregunta. Profesor, usted dijo que grupal era ese el idioma que a nosotros nos tocó Tundra. Presten atención, eso de las tundras, del bioma, es esta tarea que está aquí. ¿Cuáles son el diseño? Página de presentación, índice, introducción, contenido, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexo. ¿Ok? Dice así que ustedes tienen que investigar del bioma que les entregué, le tienen que investigar la fauna, cuáles son los animales, cuáles son las plantas y las características específicas de ese bioma. Ok, otros criterios adicionales, dice así, bueno, en este caso esto tengo que quitarlo. ¿Por qué? Porque ustedes no van a sustentar eso. Próxima clase no tenemos clase, así que solamente lo realizan y me lo envían a la plataforma. ¿Preguntas? Entonces, ¿la fecha para ese? Última clase, 19. Todos son entonces para última clase, parece. Okay. ¿Sí o no? Este no puede entrar, déjeme ver. Yo creo que hay unas que sí las puse que cerrara antes, pero no recuerdo, déjeme ver. Pero sí, yo trabajo de esa forma. Es más complicado porque hay estudiantes que esperan hasta la última fecha, pero al estudiante que le gusta enviarlas antes, ok, excelente. Dice que sí, que todas cierran el 19, menos esta. Presten atención ya para finalizar. Ok, nosotros hacemos una revisión del trabajo final. Ya está creado el enlace. Ustedes tendrán hasta el 14 de noviembre para enviarme el documento para que yo les revise y les haga recomendaciones. El que me envía eso después, el 15, lastimosamente, no le voy a revisar el documento porque es complicado y no me gusta trabajar corriendo y al final de cuentas, ¿qué pasa? Que trabajamos en la madrugada, por la cual, ¿qué pasa? Que significa que voy a tener que sacar otra madrugada más cuando ya dediqué un solo día para revisar todos esos trabajos finales. ¿Okay? Esta no tiene nota. Para esta etiqueta, para ese trabajo final, para revisión, no tiene nota. Solamente es revisión. El estudiante que no desea enviarme su trabajo para revisión, ok, entonces yo lo espero el 19 de noviembre para que sustente. Y listo, no hay problema alguno. ¿Verdad? ¿Preguntas? Pregunta, entonces son varios PowerPoint. Bueno, de los animales en peligro de extinción, son 15, dijo, ¿verdad? Sí, 15 animales. 15 animales, y ese es en grupo para entregar el 19 de noviembre, y es correcto. PowerPoint. Con la misma especificación del otro PowerPoint. Sí, correcto. Ok, también tiene el mapa mental, ese sí es individual para el 19 de noviembre. Ese mapa mental del tema es de lo que usted nos mostró, ¿ya? ¿Qué es un bioma? ¿Qué es educación ambiental? Perdón. Ok, educación ambiental, perfecto. Y el trabajo final. ¿Qué más tenemos? Eso es todo. Tareas solamente estas que están aquí, ya no hay más tareas. De ahí las otras etiquetas que están pendientes serían la etiqueta de el enviado del Word, el trabajo de Word, del trabajo final y el trabajo del PowerPoint, del trabajo final. 2 etiquetas que se crean en la tercera sesión. Perfecto. Este producto traje es el final. ¿Preguntas? PowerPoint.
Ok. Que voy a enviar el enlace para que los que se anexaron a lo último, entonces tengan la oportunidad de reportar su asistencia, y si no, entonces listo, pues no hay problema alguno.